Este tipo de partidos es lo que hace que la gente cuestione mucho la Copa de la Liga. Vélez, un equipo que no tenía tanto para llegar a ninguna instancia decisiva, tenía llegando a la final. Y no se crean que este video va a tener que ver con criticar el formato o criticar a Vélez, para nada. Pero sí es interesante como el hecho de saber jugar partidos importantes, de saber jugar en condiciones difíciles, más para Vélez que las dos veces tuvo un jugador menos y así todo terminó pasando, es súper importante por un equipo ganador, por un equipo que puede llevarse un título, que puede estar en condiciones de llevar un título. Esto es lo que yo valoro de Vélez, que más allá de que no es tan regular en cuanto a sumatoria de puntos como fueron otros equipos que llegaron también a cuartos de final, más allá de que su plantel no tiene tantas figuras o tantos jugadores que yo puedo considerar buenos en correspondencia a otros equipos, pudo adaptarse, pudo jugar de la mejor manera posible los partidos que hay que jugar de la mejor manera posible. Y eso es el diferencial. Esa es la clave que hace que un equipo, por ejemplo, pueda ganar el Mundial, o pueda ganar la Champions, o pueda ganar la Copa Libertadores. No necesariamente ser el más regular, ser el que en un campeonato de 38 fechas tengas que sí o sí ser el campeón. Porque en ese sentido no dependés de partidos puntuales. Pero saber jugar partidos puntuales también hace los campeones. Y por eso a mí me encanta el formato de la Copa de la Liga. Porque permite sumar las dos cosas. Regularidad más entender y plantear y tener la cabeza para afrontar los días difíciles. Afrontar los encuentros jodidos. Vélez y Argentinos jugaron un partido de estos que descifrar su táctica, descifrar lo que pasó es muy difícil. El desorden reinó y realmente no se entendió muy bien cuál fue la idea de cada cual. Y la expulsión lo dificultó mucho. Pero más allá de todo esto, analizamos. Argentinos 0, Vélez 0. Pasando Vélez por penales y clasificándose a una final muy buena. La sorpresa es un aspecto importante de la estrategia. Lo hemos dicho 1000 veces, pero el punto es, si sos impredecible en tu planteamiento inicial, es posible que el planteamiento inicial de tu rival no tenga en cuenta esa acción distintiva que estás tomando, y por tanto no pueda anularla, y por tanto ese cambio que hagas pueda terminar convirtiéndose en la principal debilidad hasta el punto de llegar a darte victorias. El problema es que siempre va a tener un doble filo. Obvio, es algo que si sale bien es perfecto, pero al mismo tiempo corres el riesgo de por ser algo que hasta vos mismo no estás acostumbrado a hacer, termina haciendo que pierdas química, pierdas cohesión o no esté suficientemente aceitada esa mecánica como para que salga del todo bien. Vélez fue por el lado seguro, no se la jugó en cuanto a los 11 que jugaron y tampoco en cuanto al rol que le dio a cada uno. Jugó con lo que estuvo jugando últimamente, con un doble 5 versátil, rápido pero con mucha energía, con dos extremos bastante bien marcados, con un 9 versátil y con Aquino que es el enlazador de todas las jugadas. Y reitero, los nombres los mismos de siempre. En cambio Argentinos tampoco hizo tantos cambios, pero hizo un cambio que me parece interesante destacar, que es usar a Román Vega como defensor central. Algo bastante innovador y que, por ejemplo, hasta ahora en la Copa de la Liga nunca había estado en ese rol, siempre había sido lateral izquierdo. Intentemos primero ver qué plantea Argentinos Juniors con respecto a este movimiento. Y si bien el partido rápidamente a los 12 minutos termina cambiando abruptamente por la expulsión de Brian Romero, que después hablaremos si nos parece que fue, si nos parece que no fue y cómo afectó en el partido, hay que entender primero, más allá de lo que haya pasado en el medio, cuál es la idea de cada uno. Por un lado, en Vélez podemos pensar un partido férreo en el mediocampo, utilizando sus bandas, más que nada porque tiene extremos bastante talentosos y tratando de ser bastante vertical, teniendo en cuenta que tenés muchos jugadores rápidos y que al mismo tiempo pueden salir rápido, mediante, por ejemplo, conducciones de Bausat u Ordóñez, pelotazos de los laterales y demás. Algo que lo vimos hacer contra Godoy Cruz, por ejemplo, cosa que le dio la victoria, más allá de que fue una victoria en un contexto en el que tenía un jugador menos y que estaba obligado a tenerla de esa forma. También Godoy Cruz es un equipo con un perfil parecido que Argentinos Juniors. En cuanto a que contra Vélez, por los nombres, por el presente, por cómo juegan, posiblemente tomen la iniciativa. Por tanto, Vélez tomó un rol bastante similar en cuanto a el rol de pasivo-activo con el que pudo haber tenido en la fecha pasada. Esto quiere decir más reaccionar a lo que otro hace que adaptarse, no tanto proponer. Aunque esto es muy subjetivo y de todas formas lo vamos a tocar. Argentinos, entonces. Un central raro. Por un lado, perdemos gran velocidad y talento que tiene Vega por izquierda, pero esto podemos argumentarlo del lado de Guede diciendo: tenés a Prieto y a Coronel por ambas bandas que son laterales bastante competentes. Yo creo que ninguno llega a ser tan bueno como lo es Román, pero siento que no hace falta jugar con Román Vega para tener esa característica por banda. Por tanto, tenés esa excusa de que si querés aprovechar otras características de Vega más por el medio,
lo puedes hacer. Ahora, ¿qué características? Yo supongo que tiene que ver más que nada con conducciones que puedan ser realizadas a través de gambetas o simplemente llevando bien la pelota más por el medio de la cancha, haciendo un jugador extra en el medio campo que también te puede pasar, que también te puede centrar, que te puede hacer pases en profundidad. O sea, un tipo que puede defender porque lo hace bien estando de lateral, transformándolo en central, al justamente centralizarlo adquiere mucha más pelota y la cantidad de pases y calidad de pases en cuanto a la comodidad y en cuanto al lugar donde está puede ser mucho más rica, tiene más contacto con más cantidad de jugadores. Recordemos que por eso, por ejemplo, el 5 es el núcleo del equipo, porque está en el medio. En cambio, un extremo tiene menos variantes a quien pasársela. Creo que este criterio es inteligente teniendo en cuenta que plantaba un partido para tener más la pelota y que ese dominio pueda ser en campo rival. Un jugador más de ese estilo puede ser muy valioso. Si hubiese jugado con un central cualquiera, que no sea Vega, hubiese jugado con otro jugador que quizás no tenía tanto talento como él y que por tanto hubieses perdido un jugador demasiado adelantado que, si bien pudo haber servido para hacer pases largos o para hacer cualquier cosa, no es lo mismo que uno que te puede gambetear y uno que puede contar con un mediocampista mucho más ofensivo. Desde este punto me parece interesante a lo menos, pero siento que al final de cuentas termina siendo un poco innecesario, porque si justamente al final termina expulsando uno tan rápido al rival, esto hace que vos hayas corrido un riesgo que al final, si lo hacías para tener una superioridad numérica en el medio de la cancha, esa superioridad numérica ya vas a tener igual ahora, porque de todas formas el rival tiene uno menos. Entonces siento que quizás terminas arriesgando demasiado y forzando un partido con un jugador que no está en su posición, cuando el rival ahora más que nunca te va a ceder todo y te va a intentar contraatacar. Esto pudo haber perjudicado a Argentinos desde el punto de vista de que todo su plan estaba armado para una cosa y esa cosa se termina facilitando muy rápidamente. Y si bien podemos pensar también de que el hecho de que se haya facilitado hace de que cobre aún mejor talento o capacidad esa función nueva de este jugador, al mismo tiempo podemos pensar que ese riesgo que corres ahora es un riesgo más inútil de correr, porque eso que estabas ganando ya lo estabas ganando de todas formas. 12 minutos del primer tiempo, expulsión a Brian Romero, todos los planes que ambos podían tener, todas las ideas, todas las jugadas que podían tener importancia hasta ese punto, cambian. Y a partir de ahora, si bien algunas cosas pueden seguir funcionando, empiezan a radicar en un partido totalmente diferente. Para mí no era expulsión, yo siento que no es suficientemente vehemente, brusca o fuerte la plancha de Brian Romero, pero también, desde otro lado, entiendo que tampoco es una cosa hiper polémica ni imposible de cobrar. Más si tenemos en cuenta cómo funciona el VAR hoy en día en el fútbol argentino y en el mundo, es cobrable, yo entiendo, pero desde mi visión subjetiva, incluyendo la que puede pasar hoy en día, yo no lo hubiese expulsado. Ahora, esto cambia mucho las cosas, y fíjense qué término vamos a meter ahora. O mejor dicho, qué pregunta. Si vos te dejás dominar, ¿realmente te están dominando? Porque cuando Argentinos pensaba dominar el partido, si bien podía esperar que Vélez tome una posición un poco más reactiva, como ya dijimos, quizás también podía esperar que Vélez luche por no ser dominado. Luche por tener un poco la pelota, luche por también tener sus ocasiones de gol. Esto quiere decir, si tu rival se resiste a ser dominado en cuanto a la iniciativa, en cuanto a la posesión, posiblemente corra ciertos riesgos, te presione mucho más, intenta estar más adelantado en la cancha, tenga ciertas actitudes, movimientos y mecanismos tácticos colectivos e individuales que corran ciertas ventajas y ciertas desventajas a partir de eso. Por ejemplo, si corre mucho más, si presiona mucho más, es mucho más fácil que haya jugadores libres todo el tiempo. Porque vos al presionar dejás un espacio donde vos estabas libre y si no es correspondidamente cubierto, es posible que haya un jugador ahí del rival que se ubique y que termine generando posibles jugadas de toques rápidos para que, por ejemplo, se te meta por el medio. Esto que estoy diciendo es algo muy ejemplificador y no es mi intención generalizar, pero el punto es que si vos estás queriendo ser dominado, no vas a arriesgar nada. Y como Vélez, después de la expulsión, sabía que no le convenía estar peleando por la pelota, ni hacerse mala sangre por intentar robar, ni tener el dominio, dejó. Entonces, desde ese punto, Argentinos se encontró con un dominio, pero que no era el mismo dominio que si hubiese sido un dominio contra un rival que te lo combatiera. Porque el rival te dejaba hacer esas cosas que quizás en otro contexto no te hubiese dejado hacer. Como creo que recalcaba bien la Torre, la transmisión que yo vi a Star Plus, los centrales tocaban la pelota y Vélez lo dejaba tocar. No había una intención de recuperar, no había una intención de que Argentinos tengan menos el balón en esas zonas. Una vez que llegaba a zonas un poco más peligrosas, obviamente corrían, trababan, intentaban molestar, que es lo que haría cualquier equipo.
pero era un dominio voluntario. Se estaba dejando dominar. Y paradójicamente, por esa razón Vélez dominó el partido. Porque jugó dentro de su terreno, dentro del terreno de la comodidad. El primer tiempo, a través de ciertas pérdidas, principalmente de Moyano, que era el número 5 de Argentinos Juniors, encontró buenas situaciones para contraatacar y tener que hacer al Ruso Rodríguez, en los primeros minutos de esa expulsión y de ese jugar con uno menos, una especie de pseudofigura de la primera mitad, teniendo muchas veces el aprovechamiento de que el rival estaba adelantado y de poder dar pases largos para Piscini, pases largos para Fernández, aprovechar, bueno, a Aquino, que es un excelente conductor de transiciones, y así empezar a estar mejor. Y Argentinos, que tenía muchísimo la pelota, no podía hacer nada porque estaba totalmente trabado. Porque Oroz no tuvo un partido muy bueno, estaba por lo general bastante aislado, tocaba pelotas irrelevantes. Prieto por izquierda me parece que fue un buen valor desde el punto de que al menos iba y llegaba y capaz que algún centro tiró, pero también tuvo un buen partido García, que fue el que lo defendió, entonces siento que en ese sentido se anularon mutuamente. El mediocampo, Bouzat Ordóñez, es muy bueno para este tipo de partidos, es un jugador menos, ya se había demostrado en el partido anterior, corren mucho, recuperan, y esas recuperaciones son útiles para justamente el juego de contraataques transicionales que tenía el Fortín. Y en este contexto podemos pensar de que el que realmente está dominando, y es un dominio más subyacente, un dominio más psicológico, era el equipo que tenía un jugador menos, era el equipo que tenía menos del 30% de la posesión. Ahora, fíjense este dato, esto es de todo el partido, no solamente el primer tiempo. Vélez tuvo 11 tiros desde adentro del área, no el área chica, sino el área grande. Argentinos tuvo menos de 5. Inclusive, Argentinos tuvo menos de 11 tiros en total, tanto los que cuentan desde adentro como desde afuera del área. Y esto puede parecer un dato irrelevante, y evidentemente no es que con simplemente este número ya podemos decir que Vélez jugó mejor. Hay más aspectos que tenemos que tener en cuenta, y los vamos a tener en cuenta. Pero sí habla de una cosa. Al Vélez tener la posibilidad de contraatacar, se metía mucho más fácil en el área porque había menos defensores. Tenía la posibilidad de jugar 1 contra 1 y así poder tener jugadas más claras. Cama Argentinos, al tener todo un equipo enfrente, le costaba mucho más. Tiró 16 centros en todo el partido, que no es mucho, conectó realmente menos de 5, y no encontraba tampoco formas de que sus tiros de larga distancia sean peligrosos, porque había realmente mucha gente y el que estaba por esa zona estaba incómodo por lo general. Tanto Gondú como Romero fueron jugadores bastante inútiles porque tenían mucha gente alrededor, y si bien ninguno es un 9 totalmente tronco que no puede hacer nada con la pelota de los pies, tampoco ninguno de los dos es un chabón que puede generar ocasiones de gol por su cuenta estando por fuera del área. Sería muy difícil, siempre van a depender de alguna pared, de algún espacio, de algún jugador que desmarque, y como Vélez estaba concentrado en la generalidad de las jugadas, esto no pasaba. La verdadera táctica del partido es todo el lado de Vélez, y fue una táctica muy sencilla, que es la de cubrir los espacios, correr, tener garra y demás. Esto estuvo de la mano de un planteamiento que desde el principio tenía que ver con eso y se vio potenciado a través de lo que significa tener un jugador menos. Que muchas veces, si bien obvio que no es algo que te beneficie, porque nadie puede decir eso, sí te saca como una especie de actitud extra, de decir, bueno, tengo un jugador menos, tengo que dar un plus por ese jugador que no está. Ingresos como el de Ignacio Méndez por Piscini ayuda obviamente a meter más gente en el mediocampo e incomodar aún más a Argentinos Juniors. El Lobato entra para dar velocidad en el segundo tiempo, cosa que es totalmente lógica en correspondencia a las transiciones. Inclusive a lo último tuvo una jugada en la que tiene un control excelente y que termina definiendo y que tapa el Ruso Rodríguez. Y después, bueno, algunos cambios más, ¿no? Con Legamana por Cábana, que es otro defensor por un defensor, pero en este caso un defensor más férreo, más alto, más acostumbrado al área, cosa que tenía sentido por la insistencia en los centros que tenía Argentinos Juniors. Y después el cambio de Cáceres por Aquino, que es otro más que tiene sentido porque Cáceres puede transicionar, puede tener buenos pases, pero que es un poco más mixto y que puede ayudar a defender. Todos cambios relacionados con lo que tenían que hacer, que era aguantar el partido, tener más gente en las zonas donde el rival quería distribuir. En cambio, por el otro lado, tenemos a cambios que quizás tienen que ver también con el hecho de querer tener más gambeteadores, más creativos, más jugadores que se lleven bien con los espacios reducidos. Es algo que tiene sentido lógico, pero no necesariamente va a funcionar, porque individualmente un jugador no puede estar solo contra un planteamiento tan férreo que tenía el rival. Necesitas ahí que aparezca la colectividad, que aparezcan las conexiones, que esos destellos, además de ser individuales, terminan encendiendo la chispa colectiva, como esta especie de conexión de neuronas que se da cuando tenés una idea, en la que quizás es una principalmente que empieza todo, pero ahí empieza a haber como una especie de pinball en el que todos empiezan a motivarse. Por ejemplo, el ingreso de Verón por Romero aplica un poco por este lado que hablamos de que Romero, en un partido así,
que no entrabas mucho al área, no tenía mucha utilidad. En cambio Verón, al ser más desmarcador y tener una característica más creativa, más talentosa, aplica mejor para ese rol. Después, Coronel saliendo e ingresando a Alan Rodríguez, va un poco por la misma lógica. Meter un jugador más en el medio campo, que sea habilidoso, que le pueda parar de afuera, y sacar un jugador por banda que quizás en ese momento te estaba sirviendo porque tenías otros que podían hacer lo mismo y de mejor manera. Y después el ingreso de Heredia por Oroz es el hecho de poner otro jugador alto, pero más versátil para que pueda estar en el área. Aunque eso es más sobre el final, cuando ya estabas sí empujando de una manera menos pensada y planificada que nunca. Ahora, Argentinos tuvo sus chances. Marchiori fue una figura. Pero si analizamos específicamente a Marchiori durante los 90 minutos, sin contar lo que tapó la tanda de penales, encontramos 5 tapadas, de las cuales quizás 2 fueron realmente buenas, desde mi visión aunque sea, y que, obvio, es buenísimo. Hay una que tapa que es espectacular, pero de ahí a pensar que fue una figura prolongada en todo el partido, creo que hay un camino bastante grande. Y esto no quiere decir de que Argentinos ya tienen su mérito. Y el mérito de Argentinos estuvo en el empuje, estuvo en ir, estuvo en que tiene jugadores que pueden generar y que, por ejemplo, hizo que tape algunas pelotas. Y como fueron buenas pelotas, quiere decir de que hubo jugadas generadas que sobrepasaron esa defensa que estaba complicada de sobrepasar y que al menos terminaron con un remate que fue claro. Pero ya lo dijimos, fijémonos la cantidad de tiros que tuvo en el partido Argentinos Juniors. 8 cuando fue con un jugador más todo el encuentro. 8 tiros, que fíjense que 5 fueron al arco y que los 5 fueron tapados obviamente por Marchiori, pero después, si analizamos como hablamos anteriormente, perdón que bajo la cabeza, estoy simplemente leyendo estadísticas, los tiros que se realizaron dentro del área fueron tan solo 3. Esto quiere decir que varios de los tiros, en este caso se puede especular, de los que atajó el arquero, fueron tiros desde fuera del área que en este partido puntual ninguno fue tan peligroso. Fueron tiros que no tuvieron tantas posibilidades de terminar en gol. Ahora, tampoco podemos ver, tuvo muy preciso con los centros. 16 centros, no es un gran número, pero conectaron solamente 1. Por tanto, tirar no sirvió porque tiraste poco dentro del área y tuviste jugadas claras, pero bueno, pasó de que era rival. Centrar tampoco sirvió, tampoco centraste mucho y cuando centraste una sola vez. Y por último, pasar el largo. 71 pases largos en todo el partido y solamente conectó 33. Y no es una estadística mala, es un porcentaje dentro de todo positivo. Pero quiere decir que erraste 40 pases. ¿Sabés la cantidad de pérdidas que es esa cantidad de pases cerrados? Es una cantidad gigante que puede desembocar muchas veces en esas jugadas que terminaba teniendo contraatacando Vélez. Vélez en el segundo tiempo empeoró mucho. Empeoró no desde el lado de lo defensivo, sino desde el lado de lo ofensivo. Dejó de ser tan peligroso como lo había sido en el primer tiempo. Argentinos se ordenó mejor, empezó a terminar más las jugadas y corrió menos riesgos o al menos cometió menos errores como los que había cometido Moyano al principio. Esto le sirvió para no perderlo, pero no alcanzó para ganarlo. Y Vélez llega a los penales y en los penales lo ganan. Tampoco voy a analizar los penales porque me parece que simplemente fue mejor en los penales y punto. No creo que sea un partido tan aburrido como para meterme a hablar penal por penal. Ahora, Vélez hizo bien el hecho de simplemente hacer que el rival, para ganar, tenga que tener un plus, tenga que tener destellos, tenga que tener, como ya dijimos, este mecanismo. Y no lo tuvo. Otro partido más que ejemplificamos en la lista de el partido de Boca contra Fortaleza, el partido de River contra Táchira, el partido de River contra Boca, algunos partidos de Racing en la Copa de la Liga, en los que siempre pasa lo mismo. Atacás, pero ¿con qué criterio? Tengo muchos jugadores, sí. ¿Hay una idea? ¿Hay patrones? Esto es lo que yo notaba. Que los patrones tenían más que ver con el apuro, con las ganas y demás, y no tanto con algo planeado. Y no aparecieron tantas conexiones. Y hubo chances. ¿Quién mereció ganar el partido? Para mí estuvo más por un empate. Pero entiendo que puede ser que si tengo que elegir uno de los dos, me quedo más con Argentinos. Porque a lo último, que es la parte más importante del encuentro, porque es donde se define, fue el que más lo buscó, fue el que tuvo la intensidad, fue el que tuvo esas ganas, fue el que tuvo esas jugadas en los últimos minutos que tuvieron a la victoria. Pero no creo que alcance, porque fueron aisladas. Y porque también el mérito de que el arquero rival tape pelotas increíbles es parte del equipo rival. Y por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y aparte que tapó 10, tapó 5. Y de las que fueron capaz que 2 o 3 muy buenas. Y también Vélez tuvo las suyas para ganarlo. Entonces, me parece que el empate está bien. Pero si el empate está bien, es más mérito de Vélez que de Argentinos, evidentemente. Creo que nuevamente Vélez está tomando una postura muy minimalista. Donde menos es más. Donde da la impresión de que cuando juega con menos jugadores, sale algo en ellos que hace que sean mejores. Y que al mismo tiempo hace que los rivales, ya sea por una razón psicológica, táctica o la razón, podemos encontrarla en diferentes ámbitos,
tengan peor rendimiento. Y Vélez está en la final y es súper meritorio. Y me encanta que esté porque es esto de la cosa del fútbol sin sentido. Y un partido que la verdad que no fue muy divertido de ver, tuvo pocas ocasiones, estuvo muy trabado, nos deja muchas cosas interesantes. Como el aspecto del dominio en cuanto a cuándo es voluntario o involuntario, o como el aspecto psicológico que nos deja todas estas últimas jornadas de fútbol argentino. De que a veces, sí, menos es más. Dígame qué opinan.